Es una bendición el poder llegar nuevamente hasta sus hogares, mis hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el poder estar en este set de grabación. Es un privilegio, es una bendición. Sé que el Señor va a continuar hablándonos en nuestro discipulado que tenemos como congregación y como misión. Y para todos los que ven esta transmisión, también que el Señor les bendiga. Sé que las enseñanzas anteriores que mis hermanos han compartido, que nuestro pastor ha compartido, han sido de mucha bendición para nuestras vidas, ya que nuestro Dios nos ha estado edificando, nuestro Padre, a través de su revelación. Y en esta ocasión pues nos va a corresponder ver o continuar viendo la enseñanza de nuestro discipulado anterior, que el título se llama Lo que creemos como misión. Siempre nos acompaña hermana Elvia, que la vez pasada estuvo también transmitiendo acá con ustedes y hoy también está acá con nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén, hermano César. Es una bendición poder estar nuevamente en este lugar, ¿verdad? Siempre dándole gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de otro día poder ver su gloria, poder disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado y poder estar aquí siempre dispuestos a compartir, dispuestos a ver cada día esa revelación que Él nos está dando, ¿verdad? Que creemos que es de edificación para nuestras vidas, ¿sí? Les deseamos a cada hermano que nos ven, ¿verdad? Y que reciben esta palabra, bendiciones del Señor. Amén. En gran manera, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos donde quiera y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Cada punto, cada parte de esta enseñanza tan maravillosa que el Señor nos permite compartir. Amén, qué hermoso. Y como introducción, pues creo yo de que como discípulos de Misión Cristiana El Calvario en general, sé que tenemos ese privilegio tan grande de pertenecer a esta misión. Amén. Una misión el cual el Señor ha venido preparando, ha venido mostrando su corazón, su deseo, su plan, su propósito. Yo recordaba hace unos momentos cuando meditaba en la palabra y en esta lección, cuánta riqueza nuestro Padre nos ha dado. En otro tiempo, Misión Cristiana El Calvario no era conocida, no por ser popular, sino porque no había esa revelación o ese mover de su espíritu. Por un tiempo, Misión Cristiana El Calvario, no sé, en otras misiones o en otros municipios, departamentos, pero Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión, por mucho tiempo estuvo apagada, estuvo escondida. Pero por la misericordia del Señor y por el amor de Dios, cuando el Señor comenzó a hablar a Misión Cristiana El Calvario a través de nuestro apóstol, comenzó la iglesia, la Nueva Unión, a recibir esa revelación y a cambiar de actitud, a cambiar de conducta, a salir del anonimato y comenzar a revelarse como lo que es una iglesia hermosa, una iglesia que tiene brillo, una iglesia gloriosa que sí puede hacer las cosas. Entonces, en lo personal, hermana, yo me siento bien privilegiado de pertenecer a Misión Cristiana El Calvario. Y como decía anteriormente nuestro hermano Leonel, el privilegio que tenemos es saber de que Misión Cristiana El Calvario tiene una estructura bien fundamentada. Amén. Y no una estructura, podríamos decir, que fácilmente puede ser vencida por las situaciones adversas. No, el Señor la está cimentando y la ha fundamentado, ahí sí que de una manera correcta, con una simiente, con una profundidad. Amén. A tal punto que esta situación que está pasando, podríamos decir, no la mueve. Amén. No la cambia de parecer, no la mueve de un lugar, de un estado vivo a una tristeza, no, todo lo contrario. Amén. Todo discípulo de Misión Cristiana El Calvario, hoy lo vemos activo, hoy lo vemos vivo, radiar. Si anteriormente no se le veía esa alegría, esa vida, amén, hoy lo estamos viendo. Amén. Acá en la Nueva Unión vemos cómo los discípulos, digamos, estaban un poquito, podríamos decir, escondidos. El Señor aún los ha estado activando
Así es. en este momento. Y ese es el privilegio más grande, saber de que el Señor ha mostrado este diseño. Amén. Y en base a ese diseño hemos creído como Misión Cristiana El Calvario hacia Así dónde es. Dios nos quiere llevar. Amén. Y esto vimos la vez pasada lo que era la visión de Misión Cristiana El Calvario. No meramente una visión humana, sino más bien una visión fundamentada en sus escrituras. Amén. Vimos que se originó en el corazón de Dios, Amén. ¿verdad? Se originó Porque en el sabemos corazón su de Dios. origen, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, excelente lo que estamos disfrutando, ¿verdad? Porque yo veía ahí la escritura, ¿verdad? Hace un momento y viendo unos versículos ahí, como decís, tiene un fundamento, está fundamentada y no nos mueve nada, ¿verdad? Amén. Vemos todo lo que está sucediendo alrededor, todo lo que se mueve, ¿verdad? Humanamente en el mundo, ¿verdad? Se oye esto, se oye lo otro, ¿verdad? Pero ese es el sistema del mundo. Amén. Ahora nosotros, ¿verdad? En Cristo no nos mueve nada. Amén. Aunque alrededor de nosotros estén las cosas, ¿verdad? Para el que no ha creído en Cristo dice difícil, ¿verdad? Amén. Está duro. Pero nosotros lo maravilloso que tenemos es que nuestro fundamento es Cristo. Y yo decía, cuando veía un versículo, que nada ni nadie me pueda separar del amor de Dios. Al ver las escrituras decía yo, pero nada ni nadie, ¿verdad? Entonces, cuando dice nadie, ¿quién nos podrá separar del amor Ni la de riqueza, Cristo? ni la pobreza, ni circunstancias difíciles. Circunstancias difíciles, ni cosas adversas que vengan a nuestra vida, ¿verdad? Sino que debemos estar siempre con la frente en alto. Creyendo en el con plan ese y el ánimo. Propósito que Dios estableció para Amén. la misión. Amén, eso Amén. es lo que hemos creído, ¿verdad? Y hoy se está dando, digamos, este punto bien importante, la visión de Misión Cristiana El Calvario, que dice el fundamento que es establecer el reino de Dios en la tierra. Dios nos ha dado el qué, el cómo, el plan, su diseño, porque no podemos hacer nada si no sabemos cómo lograrlo. No sabemos las herramientas, los recursos a utilizar. Misión Cristiana El Calvario, o sea, a la misión Dios desde su corazón le ha proveído, digamos, esas herramientas para establecer el reino de Dios acá en la tierra, porque no va a ser solo de palabras, sino que Dios nos ha dado una infinidad de recursos, de herramientas. Veíamos todo lo que el Señor nos comenzó a mostrar en el discipulado anterior, que no hay circunstancia alguna para el discípulo de Misión Cristiana El Calvario que ha creído en el plan y en el propósito de Dios. En esta ocasión vamos a continuar viendo lo que es nuestra misión. ¿Y cómo dice este subtítulo, hermano? Nuestra misión. Dice el subtítulo de este párrafo, nuestra misión. Dice, alcanzar a todas las naciones para Cristo. Según Mateo 28:19. Ahí podemos ver en Mateo 28:19. Dice en Dios habla hoy, en la Biblia Dios habla hoy, dice, vayan pues, dice, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, dice. Amén. Dice en esta versión, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es el diseño. Cuando vemos en este versículo lo que nos muestra, ¿verdad? Lo que nos muestra dándonos el diseño, cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque al principio decías, no nos ha dado, a la misión le ha dado las herramientas, le ha dado todo, ¿verdad? No nos ha enviado a ciegas. Amén. No nos ha enviado, vayan y vean qué hacen, sino que sin conocer. Él dio su revelación, ¿verdad? El paquete completo que viene allí de todo, lo pongamos así, esta palabra cabe aquí, ¿verdad? Todos los condimentos, ¿verdad? Para completar y que se lleve a cabo su propósito, cumpliendo así
su para diseño, ¿verdad? hacerlo correctamente, porque dice acá, si nuestra misión es alcanzar a todas las naciones para Cristo, podía escuchar yo alcanzar a todas las naciones para Cristo y me quedo nada más con ese tema, pero ahora ¿cómo lo debo de lograr? Dice acá, vayan pues a la gente de las naciones. En otro tiempo decíamos nosotros, ¿cómo vamos a llegar a esas personas, a Estados Unidos, a México? En primer lugar, Dios ha permitido que Misión Cristiana El Calvario esté en muchos países. Amén. Esa área es bien importante porque el diseño de Dios está, podríamos decir, en muchos países del mundo. Así es. Porque Misión Cristiana El Calvario está en esos países. Ahora lo estamos haciendo de esta manera, estamos transmitiendo, podríamos decir, de esta manera estamos llegando o haciendo que se cumpla para mí, para usted, Así esta es. parte. Pues dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones. Con este video, con esta grabación, estamos llegando a todos los países que quizás nosotros no conocemos. Amén. Pues, hay muchos países en el mundo, creo que hay más de 200 países en el mundo. Hay países que no conocemos, unos nombres tan complicados, pero ahí hay personas que necesitan escuchar este Amén. mensaje. Entonces, ¿cuál es el plan y el diseño de Dios? Es que nosotros vayamos a las naciones a hablarles del reino de Dios, que Jesucristo es el Señor, y eso hemos creído como misión. Y algo bien importante que todo discípulo de Misión Cristiana El Calvario es que ha obedecido, es que Así ha es. creído, porque le vemos accionando, vemos a todo discípulo haciendo esta obra a través de diferentes Amén. medios, con sus amigos, Facebook, todas las redes sociales que se pudieran mencionar. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido que a nosotros nos corresponde y que somos los protagonistas Así es. como Misión Cristiana El Calvario, no para quedar bien, sino para agradar a Dios, y con esto yo estoy cumpliendo con lo que a mí me corresponde. Amén. Es maravilloso entonces al poder ver todo esto que estamos recibiendo, ¿verdad? Donde Dios nos habla, ¿verdad? De su misión, pero es nuestra misión también para Es de nosotros, ¿verdad? porque nosotros Es para pertenecemos nosotros. a Sí. la misión. Amén. Dice acá, somos responsables de la predicación y la evangelización a todas las naciones. Hoy estamos llegando a todas las naciones, Así predicando acerca del reino de Dios. Hoy estamos predicando cuál es el fundamento o el diseño que Dios ha dado a Misión Cristiana El Calvario a través de las Escrituras. Amén. Y eso es lo que creemos como misión. Y eso ha funcionado, ha dado resultados y lo seguirá haciendo. Así es. Porque hemos visto los logros, hemos visto lo que Dios ha hecho en la misión por causa de obedecer a su diseño, Amén. a su palabra. Amén. Amén. Vamos a ver también el propósito de Misión Cristiana El Calvario. Dice que es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso está en Colosenses 1:28. Dice en la Biblia, Amén. Dios habla hoy. Dice, nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso, qué tarea, qué responsabilidad tan seria la que el Señor nos ha encomendado, hermana Elvia. Porque yo le digo, en otro tiempo, el discípulo se excusaba, creyendo de que solo era el pastor, creyendo de que solo era aquel ministerio, como en algunas lecciones se ha visto, aquel ministerio foráneo, el que viene de lejos, viene invitado para qué, supuestamente para perfeccionar a los santos, para cumplir esta parte. Pero como Misión Cristiana El Calvario, creemos que tú como discípulo, que yo como discípulo y como parte de esta misión tan maravillosa, somos responsables de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios nos ha dado Amén. esos Así recursos. Dios nos ha dado la sabiduría. Dios nos ha dado la capacidad. Nos ha dado el poder para formar a todo hombre, para presentarlo Amén. perfecto delante de Dios, hermana. Amén.
Es una responsabilidad grande que tenemos, ¿verdad? Porque cuando fuimos parte del reino de Dios, no era solo para estar en las cuatro paredes, ¿verdad? Como teníamos por costumbre esa iglesia Amén. tradicional, ¿verdad? De estar en el culto todas las noches, a veces todas las noches, y si se podía, cada 8 días, cada ¿verdad? 8 días. Pero esa era mi devoción, estar ahí solo en el culto. Ese entendimiento limitado. Sin entender, ¿verdad? ¿Para qué he sido llamada? Amén. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me eligió? Ahora vemos en este versículo que estamos viendo, ¿verdad? En Colosenses 1:28, y el propósito es de presentar, ¿verdad? A todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes lo van a hacer? La iglesia, ¿verdad? Iglesia. ¿Quiénes lo van a hacer? Los discípulos que hemos creído y que hemos entendido, ¿verdad? Lo que hemos creído como creído. misión. Amén. Amén. Y, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué será presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Pues es quitarle la impureza, es quitarle las imperfecciones, el pecado, la vana manera de vivir, la mala manera de hablar, la mala conducta, las malas acciones. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento que Dios nos ha dado y de el accionar de Amén. nuestras vidas. En otro tiempo, la iglesia vivía, podíamos decir, cada uno que salve su persona o su pellejo, por si yo quería salvarme. Sí. Pero hoy hemos creído que cada uno de nosotros somos responsables tanto de los discípulos ya convertidos como de aquellas personas que están afuera, que no han reconocido el señorío de Jesucristo, de que ellos vengan a la presencia de Dios arrepentidos, determinados. Amén. Pero como discípulos de la misión sabemos que somos responsables de presentar a todo hombre Amén. Perfecto delante de Dios, que el estilo de vida antiguo, que esa persona lo transforme, sea diferente. Amén. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de mi conducta, a través de mis actitudes, a través del amor que Dios me ha dado hacia esas personas. Por eso dice un versículo, ¿verdad? Que primero tenemos que ser para luego hacer. El ser para hacer. Amén. Se leía en una de las enseñanzas. Porque si no es así, ¿verdad? ¿De qué forma las personas van a ser transformadas? Amén. Somos nosotros en primer somos lugar. nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ser transformados en todos estos puntos que estamos viendo, ¿verdad? Porque según lo que vemos aquí en la escritura, ¿verdad? Dice, porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, Amén. Sino que también en poder. Y ese poder es el que me lleva a poder cambiar de actitud, a cambiar de pensamiento, a cambiar mis acciones, ¿verdad? Escuchaba hermano Sergio hablando, porque él siempre, ¿verdad? Cuando se encuentra con alguien, él logra esa oportunidad y decía, vamos a extendernos en esto, en esa palabra, el evangelio de poder. Amén. Entonces, no solo se queda ahí, ¿verdad? Sino que es un poder, ¿verdad? Que tiene la capacidad de cambiar al ser humano, en mi actitud, de transformarme. Imagínense si una persona, digamos, que viene a Cristo, es violenta, digamos, su conducta es violenta en lo que hace, o cuando no le salen las cosas bien, y yo como discípulo no tengo esa virtud de ser pacificador, entonces no puedo transformarle. Pero cuando yo presento perfecto delante de Dios a esa persona, cuando yo le hago ver a él con mi conducta, Amén. Que yo ya tengo esa virtud. Amén. Y como Misión Cristiana del Calvario, Dios nos ha dado los recursos: adiestramiento, Amén. Discipulado, dones y los ministerios, Amén. Que son para eso mismo, para presentar y para perfeccionar a los santos. Amén. Pero ¿para qué dice? Para la misma obra del ministerio. Amén. Amén. Dice, perfeccionar a todo hombre significa llevarlo a la madurez. Eso significa llevarlo a la estabilidad, a la lealtad. Dice, capacitarlo para hacer todo como Dios lo ordena en su palabra. Amén. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad de revelar al mundo un evangelio completo, un evangelio que cumple con las demandas que Dios está pidiendo.
¿Por qué? Porque anteriormente delante del Señor solo hacíamos unas cosas, pero lo demás lo hacían otras personas. Y cada creíamos uno que lo estábamos haciendo bien. que lo estábamos haciendo bien, pero ahora como misión, como discípulo, sabemos de que podemos hacer la obra que Dios está hablando acá. ¿Por qué? Porque hemos creído Amén. que usted, que yo, que los que nos están viendo tienen la capacidad Así es. de poder perfeccionar a los santos, dice acá, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, acá dice a todo hombre. Amén. Así Mi es. responsabilidad es a todo hombre. Y como decía acá, a través de la madurez, de la madurez. estabilidad, cuando el discípulo, digamos, agarre raíz dentro del reino de Dios, hasta ahí llevarlo, Sí. para que cuando Dios demande mi trabajo, el discípulo sea un discípulo ya Maduro. crecido, maduro delante de Dios. Desarrollado. Sí. Amén. Amén. Ahora vamos a ver lo que es nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Misión Cristiana El Calvario da a conocer en las iglesias? El Evangelio del Reino de Dios. Qué tema tan bonito, principal, esencial y el único mensaje que va a transformar la vida de las personas. Así es. Y es el Evangelio del Reino de Dios. Amén. ¿De qué Evangelio se hablaba anteriormente como misión, hermana Elvia? Del Evangelio nada Antes más. de conocer el Evangelio del Reino de Dios. Antes de conocer el Evangelio del Reino de Dios, lo que se le decía a la gente, ¿verdad? Que era un evangelio, presentando un evangelio de oferta, Ujú. porque primeramente acepte a Cristo y será salvo, ¿verdad? Entonces nada más ahí la persona entendía que si aceptaba a Cristo iba a Ya ser era salvo. pero no se le llevaba a que reconociera el señorío de Cristo, a que reconociera la autoridad A la de estabilidad, Cristo, ¿verdad? a la madurez. A la estabilidad, a la madurez. Entonces, ese era el evangelio, ¿verdad? Que conocimos antes. Pero Amén. ahora entendemos que ahora el evangelio del reino de Dios es un evangelio de poder. Amén, un evangelio Ajá. que transforma, Que en primer transforma. lugar transforma. Amén. Recuerdo yo de que los predicadores muchas veces lo hacen de esta manera, para que el evangelio impacte o la gente acepte, como ellos lo dicen, es de meter miedo. O sea, es llamar a las personas, por ejemplo, en este proceso que estamos viviendo, se está aprovechando para infundir el pánico, el miedo, el terror a las personas para que así vengan a Cristo. Amén. Mientras que como misión Dios nos ha dado esa oportunidad de predicar el Evangelio del Reino de Dios, y no porque lo hayamos inventado o porque el apóstol lo haya inventado, sino porque está establecido en la palabra de Dios y está en Lucas 9:2. Amén. En Reina Valera dice, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿A quiénes los envió? A los discípulos. A los discípulos. Dice en la Biblia, Dios habla hoy, los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Para qué yo fui puesto en Misión Cristiana El Calvario? ¿Qué mensaje es el que debo de llevar? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el reino que transforma, que cambia, Amén. que tiene un rey, el cual toda persona que se integra a ese reino tiene un rey. Hay demandas, hay mandamientos, hay preceptos, hay Amén. estatutos, hay leyes o directrices. Entonces, este es el evangelio del reino de Dios, que nos transforma de aquellas familias desintegradas, pero que cuando se someten al reino de Dios, las familias son unificadas. Amén. Las familias son perdonadas, son integradas como familia e integradas al reino de Dios. Aquel evangelio que tal vez vivimos una vida desordenada y ya no le encontramos solución, pero al encontrar el evangelio del reino de Dios, Dios nos transforma. Amén. Y nos da vida, nos hace de donde ya no valíamos, el Señor nos hace florecer. Ese es el evangelio del reino de Dios. Amén. Aquel que además de llevarnos al cielo, porque eso es lo bonito, es lo glorioso, que si nosotros hacemos como Dios manda acerca de nuestro mensaje, no hay necesidad de estar pensando en ir al cielo. Automáticamente por la obediencia De hecho, ¿verdad? vamos Sí, a ir al vamos cielo. Pero cuando, llegar al digamos, no se había tenido ese entendimiento, no lo veíamos de esta manera tan gloriosa,
con la cual hoy lo vemos. No tenemos por qué preocuparnos, digamos, sino que si obedecemos como Dios dice, de hacer esto, dice, nos envió a predicar, nosotros vamos a lograr la salvación. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que estábamos con esa mentalidad y ese evangelio del cual pensábamos, evangelio pobre, ¿verdad? Cuando se dice pobre es porque solo creíamos de que ese evangelio nada más nos llevaba a que fuéramos parte de esa misión y ahí sin poder pertenecer pertenecer nada más ahí. Otra de las cosas es de que pensábamos que solo el pastor o el que hablaba en lenguas o el que se decía así, ¿verdad?, ya fue bautizado con el Espíritu, tiene esa autoridad de orar por un enfermo. Y vemos aquí en este versículo que estamos viendo, ¿verdad? Y los envió a predicar el evangelio del reino, ¿verdad? A todos los discípulos. A todos los discípulos, no solo en palabrerío, sino que a manifestar el poder de Dios. Dice a sanar enfermos, ¿verdad? A liberar a los presos, a los oprimidos, a los que estaban cautivos, a los quebrantados de salud. Entonces, ese es el evangelio de poder. Son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas. Hoy en día todavía está ese evangelio, ¿verdad? Yo he platicado con muchas personas y dicen, ¿verdad?, es que estoy pasando esto, es que lo otro. Es que yo quisiera que el pastor llegara a orar. Vemos el evangelio complicado. Entonces yo siempre le he dicho a las personas que nos ha dado esa capacidad. Amén. A nosotros mismos, nos ha dado el poder, nos ha dado a nosotros que nosotros mismos podamos, ¿verdad? Y declaremos que el reino de Dios entre nosotros está. Poder es hacer. Poder es hacer. Amén. Y cuando declaramos eso en cualquier circunstancia, vemos la gloria del Señor. Yo he visto la gloria del Señor en cosas así, ¿verdad? Que digo yo, si Él me ha dado la capacidad, soy de su reino, está Él en mí, amén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a temer cuando escucho tanta gente en las noticias diciendo tantas cosas, ¿verdad? Amén. Digo, ¿por qué vamos a temer nosotros, verdad? ¿Por qué vamos a temer si el reino donde estamos, ya conocemos Él es el que reino nos de gobierna? Dios. Conocemos su reino. No nos regimos por el reino de este mundo, sino el reino de Dios. Amén. Amén. Por eso Él le dijo a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces vemos lo glorioso, amén, lo maravilloso que el Señor nos ha dado a nosotros como misión, ¿verdad? Amén. Amén. Veo yo también de que mi responsabilidad como discípulo, en primer lugar, como se mencionaba anteriormente, nosotros somos el mensaje. Amén. Como decíamos, yo soy el mensaje, yo soy el que tengo el poder para hacer las cosas, yo soy la vivencia, yo soy el resultado de ese evangelio del reino de Dios. Que la gente vea en mí lo que produce el evangelio del reino de Dios, lo que hace el evangelio del reino de Dios, para que la gente crea que verdaderamente el reino de Dios sí tiene poder, como se mencionaba. Me decía un hermano, porque cuando decíamos, cuando solo el ministro lo hacía, el discípulo se quedaba pequeñito, el discípulo no crecía, no se desarrollaba, tampoco agarraba responsabilidad. Pero cuando el discípulo se le delega, el discípulo aprende, amén, el discípulo crece, el discípulo es edificado, el discípulo él mismo entra a esa madurez. Amén. Eso es lo glorioso del mensaje que Dios nos ha dado, amén, como Misión Cristiana del Calvario. Pero vamos a continuar, porque si no, no vamos a terminar otra vez. Amén. Vamos, amén, a ver los mandatos del Señor. Y le voy a pedir que nos lo lea. Los mandatos del Señor son adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Amén. Eso es lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Esas son las herramientas. Pero primeramente tenemos que ser adoradores. Amén. Tenemos que ser adoradores y gracias al Señor hemos aprendido, ¿verdad? Cómo adorar al Señor. Cómo darle una verdadera adoración. Amén. Pero también nos lleva, ¿verdad? De que otro de los mandatos es evangelizar. Entonces ahí la pregunta sería, ¿verdad? Y me la puedo hacer yo, ¿estoy evangelizando? ¿Lo estoy haciendo? Es integral. Es integral, es todo, ¿verdad?
Es todo lo que viene aquí, ¿verdad? Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Y también dice discipular, es lo que hemos recibido de Él, ¿verdad? Discipulando, yo fui discipulada y nos ha llevado a estar discipulando y seguimos siendo discipulados. Es el conocimiento que hemos adquirido. El conocimiento de Él, ¿verdad? Que Él nos ha dado. Multiplicar, dice, y transformar. Y lo último que ahí, ¿verdad? Podemos ver cuando Él dice, ¿verdad? Que esa iglesia gloriosa, esa iglesia que manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo que quiere ver la gente, eso es lo que quiere ver el mundo, ¿verdad? Que la iglesia se dé a conocer por lo que es. Amén. Que la iglesia se dé a conocer por lo que hay en ella. Amén. En ella está la simiente, en ella está el origen, ¿verdad? En ella está la plenitud de Cristo. Exactamente. Las virtudes del Padre. Porque son virtudes. Cuando Jesucristo anduvo predicando el Evangelio del Reino de Dios, vemos cuántas maravillas, cuántos Amén. Milagros, cuántos prodigios, ¿verdad? Él alcanzó la plenitud en todo Él alcanzó la plenitud. Entonces, esa es lo que debe de haber en nosotros, ¿verdad? El deseo de que quiero ser más, quiero alcanzar más, ¿verdad? Responsabilidad. Como Misión Cristiana El Calvario, hemos aprendido que no solo están los mandamientos principales. De hecho, sabemos de que en la palabra de Dios hay mandamientos y leyes. Amén. No son sugerencias. Como se mencionaba en otras ocasiones, la Biblia no son consejos, sino que son leyes y mandamientos. Ajá, exactamente. Entonces, los mandamientos que hoy estamos acá, los mandatos que hoy estamos viendo acá, son parte de lo que Dios ha dado a Misión Amén. Cristiana El Calvario, lo que ha hecho creer a Misión Cristiana El Calvario a través de su bondad. Amén. Vemos esto glorioso, sinceramente, que Misión Cristiana El Calvario no solo ha sido, podríamos decir, predestinada a que el discípulo solo puede tener un don o un talento, sino que Dios nos ha hecho creer que lo podemos hacer todo. Amén. Podemos darlo todo. Podemos ser como el Señor Jesucristo hizo, funcionar integralmente. Amén, que nada nos falte. Cuando se necesite de la acción de adorar, yo ya lo tengo. Recuerdo todo el proceso que aprendimos como misión, estos mandatos del Señor, pues en muchas ocasiones se nos exhortó, se nos ha exhortado. Recuerdo en una ocasión cuando se nos reunió y a cada uno nos decían, tú tenés esto, tú tenés lo otro, pero te falta esto. Recuerdo yo que a un hermano se le decía, usted evangeliza, pero tiene este defecto. Entonces, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el propósito es todo. Entonces, tenerlo todo. Sí. Porque esa es la gracia. Y esos son los mandatos del Señor. Amén. Y ese es el plan y el propósito del Señor. Y amén. Vemos ahí también el orden, ¿verdad? Porque Él es ordenado en amén. Todo. Es ordenado, exactamente. Amén. Vamos a ver el resultado de lo que se produce al conocer los mandatos. ¿En qué nos convertimos como Misión Cristiana El Calvario? Nos convertimos en una iglesia adoradora. Recuerdo esa parte tan importante que Misión Cristiana El Calvario de la Nueva Unión pasó acá, que se nos enseñaba cómo debíamos de adorar con todo. Fue un proceso para todos. Y de hecho, aún seguimos aprendiendo acerca de la verdadera adoración, porque Dios sinceramente cada día nos perfecciona, aunque sea en la misma adoración, pero nos perfecciona. Amén. Pero ¿cómo es eso que Dios se ha manifestado a través de Misión Cristiana El Calvario? Porque se ha dejado modificar la Amén. Misión, se ha dejado enseñar, se ha dejado discipular, ha aprendido todo esto. Se convierte también en una iglesia evangelizadora. Dice acá que es una iglesia que proclama el nombre de Jesucristo a través de su testimonio, no por una estrategia, sino porque es un estilo de vida y agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Esto es dar de gracia
de lo que de gracia recibiste. hemos recibido. Y también Misión Cristiana del Calvario ha aprendido a evangelizar. Amén. Amén. Léanos el siguiente, hermano. El siguiente nos dice, Una iglesia discipuladora. una iglesia discipuladora es la iglesia que se interesa en que los que componen la misma estén capacitados y para ello los discípulos. Los disipula. Los disipula, perdón. Esa es la iglesia, ¿verdad? Amén. La que ha aprendido a ser una iglesia discipuladora, que se interesa en que los que componen la misma, dice, ¿verdad? En que La misma todos, iglesia. ¿verdad? La Ujú. misma iglesia o el cuerpo de Cristo, que esté interesada, ¿verdad? En capacitarlos y en enseñarles, porque eso es lo que hace el adiestramiento y el discipulado con nosotros, ¿verdad? Amén. De enseñarlos, que seamos enseñables, que seamos adaptables, ¿verdad? Que tengamos esa capacidad de poder entender cuando vemos en nuestros hogares, ¿verdad? A los niños. Cuando el niño quiere aprender, se ve en él busca, él se mete, él se da, que quiere que le Amén. enseñen. Pero cuando alguien no se interesa, Amén. estamos ahí dándole órdenes a cada momento. Tratando de enseñar. Tratando de enseñar, pero no quiere, no se interesa. Eso pasa también, ¿verdad? En la iglesia, Amén. como discípulos. El que quiere, él mismo busca. Él mismo dice, puedo hacer esto, yo quiero. Escuchaba una joven, decía, yo ya quisiera tener mi grupo. Amén. ¿Verdad? Yo ya quisiera tener mi grupo para discipular. Y luego se le pregunta a otra joven, ¿y tú quisieras tener un grupo? Yo no quisiera tener. Lo contrario. Entonces ahí vemos dos cosas, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo a la demanda del Hay que reino. trabajar con esta hermana. Amén. Ujú. Entonces, eso es lo que vemos aquí de esa iglesia, ¿verdad? Que se interesa. Y esa es la iglesia discipuladora. Da Amén. de su tiempo, ¿verdad? Porque así es. Cuando veníamos a adiestrar, yo les decía, yo me venía tiempo antes, ¿verdad? Para estar ya aquí. Para enseñar. Esperarlo yo mejor y no que me esperaran. Exactamente. Y venía en el camino diciéndole al Padre que lo que voy a hacer ahora yo sea de tu agrado y que las palabras que voy a dar sean de poder. Sean tus palabras. Ajá, que sean tus palabras y no las mías. Pero es aquel deseo, ¿verdad? No lo estamos haciendo ahí por fuerza, sino Amén. que porque hemos entendido, ¿verdad? Exactamente. Que es Como nuestra misión hemos responsabilidad. entendido que somos parte de este Amén. plan, de este proyecto. Amén. Entonces, es el caso de lo que estamos haciendo en este momento, tanto a la iglesia como a otros discípulos de la misión que por un tiempo estuvieron acá en la Nueva Unión. Amén. Y están en otros países. También ellos están siendo edificados, Amén. que están recibiendo el discipulado. Así Pero vemos lo maravilloso del Señor, que esto es aprendido, el discipulado es aprendido. ¿Cómo voy a discipular si yo no soy discipulado? Misión Cristiana del Calvario tiene un discipulado integral, Amén. completo. Completo. En cierta ocasión me decía una persona, un amigo, que me pregunta, teníamos una actividad y yo les digo, me tengo que ir porque a las 7 tengo mi discipulado. Me tocaba a mí recibir. Y me pregunta, ¿y no lo puedes recibir otro día? Le digo, no, porque hemos aprendido que debemos de obedecer horarios. Debemos de hacerlo exactamente al horario que es. Y me dice, ¿y para qué está recibiendo discipulado? Me dice. Le digo yo, pues es un discipulado integral. El discipulado nos transforma, le digo yo. ¿Y por cuánto tiempo lo va a recibir? Me dice. Pues fíjese que los 10 años que tengo de estar en Cristo, desde esa edad, o sea, desde ese tiempo, yo estoy siendo discipulado, le digo yo. Entonces, en Misión Cristiana del Calvario hay esta riqueza de discipulado. Hemos conocido, aquí hay para todo. Hay para todo, para nuestras vidas. Amén. ¿Cómo debemos de ser como personas, como discípulos, como hijos, como padres? Para todo hay dentro de la misión. Amén. Y eso es lo que hemos creído. Vamos a ver también el inciso D, que nos vamos a convertir en una iglesia multiplicadora. Es la que crece y se multiplica de una manera, dice, integral y espiritual, teniendo como resultado más convertidos, en otras palabras, más grupos de comunión
y más iglesias. Eso es lo bonito de lo que pasa. Yo doy, yo recibo, pero ¿qué pasa? Se abre más campo, se extiende lo que el Señor ha estado hablando, de extendernos, de ir más allá, de establecer Amén. su reino a más personas, que conozcan el plan Así y el propósito de nuestro Dios. Léanos el último inciso. El último nos dice, también se convierte en una iglesia transformadora. Es la iglesia que se preocupa no solo por sus acciones, sino por sus actitudes y testimonio, por su estilo de vida. Esa es la iglesia, ¿verdad? Transformadora, a la que el Padre, ¿verdad? Está preparando esa iglesia que esté transformada, completa. Entonces dice, se preocupa no solo por sus acciones, ¿verdad? Sino que tiene que, como dice, ¿verdad? Vernos. Amén. Vernos nosotros, examinamos nuestra conciencia, ¿verdad? Y vemos qué es lo que, como decía una hermana, ¿verdad? Tengo que ver, ahora pasar ¿cómo te dijera yo? Se me fue esta palabra. Observar, pues, o calificarme yo misma, ¿verdad? Tengo que evaluarme. Ajá, qué es lo que está en mí que no está bien. Entonces, preocuparme por eso, porque algo que sí debemos ver, que nuestro testimonio debe ser un estilo de vida. Y hemos venido aprendiendo y madurando en este punto, porque la verdad, nuestro testimonio es el que, sea bueno o sea malo, se corre. Amén. Se corre por, ¿verdad? Es lo primero que la gente ve en nosotros. Es lo primero que la gente ve. Exactamente. Porque siempre, como dijo Pablo, lo que no quiero hacer siempre hago. Pero, ¿qué debo de hacer yo? Puedo dominar, ¿verdad? Porque tengo el gobierno de Él en mi vida. Tengo que corregirme yo misma, ¿verdad? No decir, hay que orar, hermano César, para que se me quite esto. No se va a ir. No se va a ir. Soy yo la que tengo que corregirme, evaluarme y así poder tener ese estilo de vida. Lo que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario, es de escuchar y de ponerlo en práctica. Amén. Todo lo que hoy Dios nos reveló, Dios nos dio a través de esta enseñanza, es necesario que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Amén. Y no solo se queda en conocimiento, pero como decía usted, el conocimiento no transforma. Lo que transforma son mis verdaderas acciones, amén, mis actitudes, mi estilo de vida. Amén. Entonces Dios nos da esa oportunidad de podernos transmitir su conocimiento, su revelación, su deseo, pero ahora depende de nosotros. Y Misión Cristiana del Calvario ha entendido, amén, el plan y el diseño de Dios. Por eso no hay barrera, no hay limitación. Y lo que hemos creído como Misión Cristiana del Calvario, como decía anteriormente, ha dado resultado. Amén. ¿Por qué? Porque tiene fundamento bíblico, tiene base, amén, bíblica. No es un invento, no es una estrategia humana. Vemos en el libro de los Hechos cómo los discípulos hacían lo que Jesucristo, el Padre, les establecía. Entonces vemos que eso vale la pena hacerlo, porque ya hemos visto que funciona. Amén. Y lo hemos visto acá en la Nueva Unión. Somos testigos que tuvimos esa dicha de salir de la situación de un evangelio que solo, como decía usted, solo nos hacía muchas veces ocupar el tiempo, amén, pero no producía en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestro deseo, no producía esa admiración por el Padre, amén, o ese deseo de ser transformado por causa de conocer, amén, a Cristo. Pero ahora que Dios nos ha mostrado su corazón, hemos visto cómo Dios, nuestro Padre, ha puesto la sabiduría en nuestros pastores y cómo la iglesia, amén, ha obedecido, y cómo dentro de la misión, por causa de la obediencia, de creer a la misión, hemos visto cómo Dios ha puesto discípulos maravillosos en la enseñanza, en la sabiduría, en ministración, en dones. Vemos cómo hay esa riqueza, pero hemos visto que ese proceso todo lo hemos pasado, porque por causa del discipulado, que no se queda solo con escuchar, por causa de eso en algún momento usted ha tenido que acercarse, porque eso es parte. Antes no nos preocupábamos, pero la misión que Dios nos ha dado
Eso incluye perfeccionar a los discípulos, Amén. ir con ellos directamente, ir a las personas, hablar con la verdad, Amén. sin temores. Eso produce resultados y eso transforma. Y Ajá. eso hace de Misión Cristiana El Calvario Amén. una iglesia que agrade al Así Señor es. Jesucristo. En conclusión, ¿qué les puede decir a los hermanos, hermana Elvia? ¿Te falta uno? No. No, ya no. Ajá, no. Ajá, en conclusión. Pues viendo la enseñanza y gozándonos en ella, lo que le podemos decir a los hermanos, a la iglesia, ¿verdad? En general, que somos una iglesia que Dios ha llamado, y aprendíamos, ¿verdad? Que ha sido la iglesia que Dios ha llamado a reinar. Amén. Pero ese reinado, ¿verdad? Que Dios nos ha dado de que seamos esa iglesia gloriosa, su amada, ¿verdad? Amén. Que entonces nosotros expresemos lo que somos en Lo que Él. somos. Lo que Él, que no solo sea el nombre, ¿verdad? Que dice en Efesios, gloriosa, santa, sin mancha, ¿verdad? Sino que sea en nuestro accionar, en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida. Amén. Aunque siempre van a haber cosas quizás, ¿verdad?, que van a estar en nosotros, pero en medio de las cosas que vengan a nosotros, esa iglesia tiene que resplandecer, siempre tiene que estar expresando a Cristo. Y algo que he aprendido, ¿verdad?, de esto es de que Dios me ha llamado y siempre lo he visto así, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no me avergüenzo del evangelio porque Amén. es poder de Dios. Antes quizás hasta un corito cantábamos así, decir, no me avergüenzo del evangelio, pero nunca tenía la capacidad de dar una enseñanza, de orar por un enfermo, de hablarle una palabra a alguien. Amén. Y me daba vergüenza y yo lo decía, no me avergüenzo. No expresaba. Pero ahora, ¿verdad? Por eso Pablo, con toda seguridad, con toda certeza, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, yo le digo a la iglesia, ¿verdad? Estas palabras son de poder. El evangelio del reino de Dios, donde Dios nos tiene, ¿verdad? Y ha establecido su reino en nosotros, ¿verdad? Es un evangelio glorioso. Disfrutemos en este tiempo que estamos, en este evangelio, en su reino. Tenemos un gobierno, de él dependemos. Amén. Gocémonos en todo lo que venga a nuestra vida. Como decía un hermano, ¿verdad? Si tengo, hago hago como que nada tengo, pero el gozo del Señor está en mí. Amén. Y si no tengo, hago como que todo lo tengo, nada me Amén. falta. Exactamente. Estoy completa en Cristo Él. estamos completos. En Él estoy completa y estamos completos todos, ¿verdad? Entonces disfrutemos lo glorioso, lo maravilloso que Él nos está dando en este tiempo. Todos los que nos están escuchando, quizás familiares que nos escuchan, ¿verdad? Que oigan esta palabra poderosa, que ya no es aquel evangelio tradicional que te llevaba solo a que acepta a Cristo y vas a ser sano, acepta a Cristo y vas a recibir bendiciones. No es un evangelio de ofertas. El que estamos presentando es un evangelio de poder, con el señorío de Jesucristo, con el gobierno de Él en nuestras vidas. Y es lo glorioso, lo que la iglesia debe manifestar, es ese poder transformador en nuestras vidas. Y que el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a cada discípulo, donde quiera que nos puedan escuchar. Amén. Para concluir, Éxodo 25:40 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Qué Amén. maravilloso, Dios nos ha dado un diseño. Y dice que tenemos que tener cuidado de poder hacer conforme a ese diseño. Amén. Que ya se nos ha mostrado. A Misión Cristiana El Calvario se nos ha mostrado ese diseño. Estamos trabajando en base a ese diseño. Por eso yo hoy, iglesia, amigo, tú que no has reconocido al Señor, yo te invito a que seas parte de Misión Cristiana El Calvario, no por el título, sino por lo maravilloso que Dios ha estado revelando. Yo soy testigo como el evangelio del reino de Dios, que Dios cuando vino acá a la tierra,
que Él predicó transforma nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser, nos conduce por un camino correcto, una vida plena. Amén. Y sé que el Señor es tan grande y en su infinita misericordia está esperando para que tú tomes la actitud correcta. Medita en tu corazón qué es lo que te conviene. No nos conviene otra cosa más, sino que entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo. Porque como Misión Cristiana El Calvario hemos experimentado lo glorioso que ha sido el Amén. Señor con nosotros. Que el Señor bendiga a la iglesia, a cada hermano, a cada persona que puede observar cada enseñanza que se transmite de Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. Hoy les bendecimos. Desde Amén. acá enviamos palabra de bendición, palabra de entendimiento para todo aquel que lo necesita, sabiduría para todo aquel que necesita que sea despierto su entendimiento y que la gracia y la misericordia de Dios pueda alcanzar sus vidas. Amén, que el Señor les bendiga a todos. Amén.